Bienvenido a nuestro podcast Frecuencia María Espínola, episodio Libros y Pensamientos a través de nuestras voces. Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Mario Benedetti. En este episodio te contaremos sobre el Día Nacional del Libro. También tendremos mini entrevistas y un pequeño comentario del otro yo, de Mario Benedetti. Y encontrarás recomendaciones lectoras. Lo que siento por ti es tan difícil de decir y tan fácil de sentir. Idea Vilariño. Cada 26 de mayo celebramos en Uruguay el Día Nacional del Libro. Esta fecha recuerda la fundación de la Biblioteca Nacional en 1916, una de las más antiguas de América. Más allá de la fecha, es una oportunidad para valorar la lectura como una forma de aprender, imaginar y conectarnos con nuestras realidades. En este episodio queremos compartir nuestras experiencias con los libros y qué lugar ocupa la lectura en nuestras vidas. La vida es una llama que siempre se está apagando, pero no deja de arder. De Elvira Agustini. ¿Por qué es importante leer? Leer es soñar con los ojos abiertos. Leer te permite pensar, imaginar y conocer sobre lo conocido y lo desconocido. Leer es como soñar con la cabeza despierta. Mario Lebrero. A continuación, te mostramos unas mini entrevistas. Hola, andamos haciendo entrevistas. ¿Cuál fue el primer libro que recordás haber leído? El primer libro que recuerdo es Fahrenheit 451 de Bradbury. ¿Hay algún libro o historia que te haya marcado? Sí, esa particularmente, la novela de Ray Bradbury me marcó, sí. ¿Preferís libros en papel o en pantalla? Prefiero en papel. ¿Por qué? Porque me gusta tener contacto con el texto, subrayarlo, marcar alguna palabra que no conozca, buscar el significado, y me parece que cada vez que leemos en formato papel, al ir subrayando, poniendo marcadores o lo que quieras para recordar la historia, vas conociendo más, vas aprendiendo más. ¿Qué tipo de historia te gustan más? ¿Aventura, terror, romance? Romance me gusta, sí. Aventura también. Bueno, gracias. Hola, andamos haciendo entrevistas. ¿Cuál fue el primer libro que recordás haber leído? Hola, buen día. Y uno de los primeros que me acuerdo, que teníamos como un baúl con 4 libros cuando era niña, Los Aristogatos. ¿Hay algún libro o historia que te haya marcado? No, personalmente no, pueden ser estos infantiles que me acuerdo que leíamos mucho. Serían libros infantiles. ¿Preferís libros en papel o en pantalla? Libros en papel. ¿Qué tipo de historias te gustan más? ¿Aventura, terror, romance? Me gusta más el género terror. Muchas gracias. Hola, andamos haciendo entrevistas. ¿Cuál fue el primer libro que recordás haber leído? El de primero de la escuela, Canela. ¿Hay algún libro o historia que te haya marcado? No. ¿Preferís libros en papel o en pantalla? En papel. ¿Qué tipo de historias te gustan más? ¿Aventura, terror, romance? Romance. Bueno, muchas gracias. Hola, andamos haciendo entrevistas. ¿Cuál fue el primer libro que recordás haber leído? El primer libro que recuerdo haber leído, me acuerdo que se llamaba Queridos Monstruos y se trataba sobre historias de terror. ¿Hay algún libro o historia que te haya marcado? No. ¿Preferís libros en papel o en pantalla? Y en papel. ¿Qué tipo de historias te gustan más? ¿Aventura, terror, romance? Historias de terror. Bueno, muchas gracias. A las órdenes. Hola, andamos entrevistando. ¿Cuál fue el primer libro que recordás haber leído? Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¿Hay algún libro o historia que te haya marcado? No. ¿Preferís libros en papel o en pantalla? ¿Por qué? En papel porque me gusta escuchar música a la vez que estoy leyendo. ¿Qué tipo de historias te gustan más? ¿Aventura, terror, romance? Fantasía. Muchas gracias. Hola, andamos haciendo entrevistas. ¿Cuál fue el primer libro que recordás haber leído? Hola, buen día.
Me sacaron media apurada, pero recuerdo que leí y me marcó El alquimista, pero seguramente haya sido de niña alguno de Roy Berocay, tipo El sapo Ruperto, seguro que fue antes. ¿Hay algún libro o historia que te haya marcado? Bueno, El alquimista me marcó porque fue el primero que se me vino a la mente y me gustaron mucho de adolescente las historias de Isabel Allende. ¿Preferís libros en papel o en pantalla? 100% en papel. ¿Qué tipo de historias te gustan más? ¿Aventura, terror, romance? Bueno, los romances de Isabel Allende en su momento me atrapaban mucho y ahora estoy leyendo más de crecimiento personal, digámoslo así. Bueno, muchas gracias. Hola, andamos haciendo entrevistas. ¿Cuál fue el primer libro que recordás haber leído? Fantasma se llamaba. ¿Hay algún libro o historia que te haya marcado? Sí. ¿Preferís libros en papel o en pantalla? En papel. ¿Qué tipos de historia te gustan más? ¿Aventura, terror, romance? Aventura. Bueno, muchas gracias. Merecen. Te contamos sobre El otro yo de Mario Benedetti. En el cuento El otro yo de Mario Benedetti podemos ver que hay dos tipos de personas. Uno llamado Armando, que es un tipo común y corriente, que le gustaba leer historietas, hacer ruido cuando comía, ponerse los dedos en la nariz, roncar en la siesta y usaba unos pantalones de forma que le llegaba hasta la rodilla. Y el otro yo podemos ver que es más tranquilo, le gustaban los atardeceres, se enamoraba de las actrices, mentía cuidadosamente y se emocionaba, y cuando veía los atardeceres era un montón de expresiones y en sus ojos se le podía ver el romance. Podemos también ver en este texto que un día el otro yo, el que era cuidadosamente, el que se enamoraba fácilmente, estaba llorando desconsoladamente. Un día, de repente, podemos ver que el otro yo se suicidó. Entonces Armando estuvo de luto 5 días. Y en esos 5 días, cuando salió a la calle, se cruzó con sus amigos. Y ahí, al principio, sus amigos decían: pobre Armando, se veía tan bien, tan fuerte y saludable. Y ahí Armando sintió la pena de haber perdido su otro yo, porque sentía que ya no era el mismo. El otro yo nos invita a reflexionar sobre la dualidad que existe dentro de cada persona, a través de una narración sencilla pero profunda. Benedetti muestra cómo a veces intentamos ocultar nuestras emociones más sensibles para encajar en una sociedad que valora la dureza y la lógica. El trágico final del otro yo simboliza la pérdida de la autenticidad y nos deja pensando en la importancia de aceptar todas nuestras partes, incluso aquellas que consideramos débiles, porque en ellas también reside nuestra humanidad. A continuación, recomendamos algunas lecturas. Recomiendo todos los libros de Harry Potter. Te recomiendo la trilogía de Mercedes Roll. Te recomiendo Percy Jackson. Nos vemos en un próximo episodio.